y son fiscalizados por ellos mismos, y con el respeto que todos y cada uno de ustedes merece a los mexicanos y a las mexicanas, y así como los hemos escuchado, con respeto, que así como esa historia de México hoy se vuelve a repetir, y que la respuesta no la vamos a dar aquí, la respuesta la vamos a dar, o la van a dar organizados, y a lo mejor sin organización y sin partidos, los diversos sectores. Y para terminar, los diversos sectores campesinos, el magisterio, los trabajadores del CFE. ¿Quién cree, compañeros, con todos los anuncios televisivos que pusieron, que la luz y los energéticos bajan? Es totalmente falso. Más sin embargo, doña Rosario, le ruego concluya, por favor. Más sin embargo, muchos, como Santa Ana, muchos como ellos, hoy nos encontramos en este México, pero con la manera más fácil de entreguista, de solo, incluso ni siquiera alzar la mano, solo poner la huella en nuestros monitores para poder votarla a favor o en contra. Diputada, le ruego concluya, por favor. Y concluyo. Diputada, le ruego, por favor, ayudar a esta presidencia a mejor proveer el desarrollo de la sesión. Claro que es importante. Tan importante es que de estas mentiras que aquí se plantean, Diputada, le ruego concluya, por favor. Los invito a que recapacitemos, compañeros, y aún podamos enderezar la situación de nuestro país, de nuestras leyes, que orgullosamente como diputados Diputada, deberíamos ya defender consumió el doble del tiempo. Y defender nuestra soberanía. Gracias por su atención, compañeras y compañeros. Tiene el uso de la palabra don Mario Guillén, del Partido Verde Ecologista de México. Doña Juana Bonilla Jaime, del PRD. Adelante. Con su permiso, presidente. Ya es el mal de la madrugada, compañeros. A ver, compañeras y compañeros. No, señores, a mí me dio la palabra. Sí, don Mario Guillén le toca. Él nos va a poner un mambo, no se preocupen, adelante. Yo quisiera cantarle una de vaqueros a los de la izquierda. El señor presidente, que nos permitan continuar. Compañeras y compañeros, el gran potencial energético de nuestro país y la explotación de hidrocarburos habían permitido a México mover una
parte muy importante de nuestra economía. Pero permítame un segundo, don Roberto, ¿con qué objeto? Bueno, así como usted ha pedido respeto, presidente, le exijo respeto para todos los diputados y diputadas del PRD y de izquierda, ¿sí? Porque no lo ha tenido Ojalá usted. y hagamos un esfuerzo por todos respetarnos, pero principalmente respetar a la Asamblea, respetando el tiempo que nos concede la presidencia. Continúe, señor diputado. con su permiso, presidente. Les decía que mientras el mundo giraba, México se estancaba. El futuro nos alcanzó y desde hace varios años se viene advirtiendo el gran boquete en las finanzas de Pemex, y la Comisión Federal de Electricidad no presenta un escenario diferente. Compañeras y compañeros diputados, este país requiere de políticos y gobernantes responsables que impulsen el abatimiento del rezago en el cual se encuentran inmersas estas grandes e históricas instituciones del Estado. Para algunos es muy fácil subir a esta tribuna a agredir y señalar culpables sin proponer soluciones. Es estar en contra de todo y a favor de nada. Hemos esperado mucho tiempo para decirles que esta tribuna se respeta, señores. Si alguien tiene conocimiento de delitos o actos en contra de nuestra nación, denúncielo, pero ante las autoridades competentes, y no subir aquí a agredir o gritar cosas de las cuales no saben o no están seguros, solo por buscar simpatías ante el electorado con discursos irresponsables y partidistas. Aunque no les guste, aprobaremos las reformas estructurales que México requiere. No podemos darnos el lujo de permitir que nuestra nación caiga en el rezago ante un escenario internacional en el cual la competitividad y la fortaleza de las naciones es fundamental en el desarrollo y bienestar de sus pobladores. En el Partido Verde no solo nos preocupa, sino que también nos ocupa mover a México y fortalecer sus instituciones como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, ya que son un referente para el desarrollo nacional. Como grupo parlamentario compartimos, respaldamos y seguiremos impulsando el proyecto de nación del presidente Enrique Peña Nieto, cual demuestra una visión de progreso al plantear en la agenda nacional la discusión de esta reforma energética. No nada más estamos atacando sin argumentos. El único objetivo de esta reforma es la modernización del sector energético y detonar en el corto y mediano largo plazo el desarrollo económico nacional. Indigna que hoy muchos de los que estén presentes duden de los beneficios de esta reforma energética y pongan en tela de juicio su capacidad para revertir el déficit que tienen instituciones tan importantes como la Pemex y la Comisión Federal. Le ruego concluya, diputado, por favor. Que quede bien claro, Pemex y la Comisión Federal no se venden, que quede bien claro, diputado, que concluya. Señor, me quitaron mucho tiempo, presidente. El Estado mantiene el control y rectoría de sus recursos naturales. Ya voy a terminar, señores. Hoy les decimos al pueblo de México que estas reformas son las que México requiere. Son resultados de la responsabilidad. Permítame un segundo, señor diputado. Don Alfonso Durazo, ¿con qué objeto? ¿Le quiere preguntar? Sí,
hacerle una pregunta muy... No acepta la pregunta muy y le ruego concluir, diputado. Compañero diputado. Creemos que no debemos de ser pasivos ante un escenario internacional que nos demanda competitividad y fortaleza. Nunca más seremos esclavos de la historia, ni tendremos temor ante el futuro. Movamos a México. Buenas noches, señores. Gracias por su atención. Doña Juana Bonilla Jaime, del PRD, tiene el uso de la voz. Con su venia, señor presidente, Pemex corre el riesgo de convertirse en un simple proveedor de crudo, hecho que afectaría sus principales áreas de crecimiento y por consiguiente sus recursos y las finanzas que aporta para el desarrollo nacional. La finalidad del Ejecutivo Federal es convertir a Pemex en un proveedor más y ceder a las transnacionales los procesos que arrojan mayores ganancias sin importar su desarrollo integral y sus recursos. Es un proceso productivo vertical. Pemex no tiene por qué producir o refinar petróleo. Por el contrario, debe de intervenir en el proceso productivo de manera conjunta. La nueva ley es la principal promotora de que mediante un consejo de administración promueva a Pemex como una empresa productiva del Estado. Por otro lado, el Consejo de Administración estará integrado por 10 consejeros. 2 serán los secretarios de Energía y de Hacienda, 3 del Gobierno Federal designados libremente por el Ejecutivo y 5 consejeros independientes, también designados por el Ejecutivo Federal y ratificados por el Senado. Al respecto, cabe precisar que la nueva ley prevé que su remoción sea aprobada por mayoría absoluta de los miembros presentes del Senado. En los hechos, que el Ejecutivo Federal tendrá la facultad de designar y removerlos a su libre criterio. Los consejeros independientes ejercerán sus funciones de tiempo parcial y no tendrían el carácter de servidores públicos, es decir, no serán sujetos de responsabilidades como lo establece la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en caso que incurran y violen el marco normativo en la materia. La nueva ley pretende consolidar la liberación del mercado eléctrico a efecto de que el Estado adquiera el control de la red de transmisión, pasando a ser la Comisión Federal de Electricidad un simple operador. En la medida en que las empresas transnacionales se fortalezcan, serán quienes se hagan cargo de la producción, distribución y venta de la energía eléctrica, lo que conlleva a ejercer un control monopólico contrario a nuestra idiosincrasia nacional. Por consiguiente, las nuevas leyes contienen un conjunto de inconsistencias e incongruencias que impiden lograr la autonomía técnica y de gestión que se pretende de la industria petrolera. El primer domingo de junio del 2015, la consulta va pese a quien le pese. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias, doña Juana. Tiene el uso de la voz don Juan Francisco Cáceres de la Fuente, del Partido de Acción Nacional. Hay una modificación. Es Jorge Rosiñol Abreu. Don Jorge Rosiñol. Está, pero no viene. ¿Viene don Jorge Rosiñol? Pues no viene. Doña María Fernanda Romero Lozano, de MC. Pues ya di la palabra, ahora que me espere, por favor.
Muchas gracias. Me queda muy claro que tienen prisa. En una semana pretenden entregar a manos llenas y sin reparo la riqueza más grande de este país. He escuchado ya miles de argumentos vacíos, pero el que más me ha escandalizado es el que cito a continuación. El petróleo como está no nos gusta. Y pregunto yo, ¿qué es lo que no les gusta? Si de la renta petrolera sale el 37% del presupuesto público federal. Estamos hablando que el petróleo sostiene prácticamente la economía mexicana. Dependemos de los ingresos de Pemex, los cuales ahora quieren compartir, o mejor dicho, repartir a las empresas privadas y extranjeras. Lo que es una realidad es que se tiene que reestructurar Pemex, pero no de la manera en que lo están planteando. Sostienen que no es una empresa rentable y que no es eficiente. Pero ¿cómo va a ser rentable y eficiente si es la empresa que más paga impuestos en este país? Es decir, no solo no le invierten, sino que le quitan el 65% de la utilidad que recibe por la venta del petróleo. Y eso sin contar los desfalcos, fraudes y la corrupción imperante que se ha convertido en un cáncer no solo para las paraestatales, sino en todas las áreas del gobierno. Lo único que va a resultar de esta perversa reforma van a ser pérdidas para México. Y me pregunto, ¿de dónde va a salir ese 37% del presupuesto público federal después del gran boquete que quedará al compartir la renta petrolera con las empresas extranjeras? Espero que no estén pensando en seguir aumentándole impuestos al pueblo, porque para eso sí son buenos. Exentan a los grandes empresarios del pago de impuestos y le cargan la mano a los mexicanos. Lo dije ayer y lo repito hoy. El gran problema de México son los políticos corruptos, entreguistas y traidores que han dedicado a ocupar altos puestos con el único objetivo de enriquecerse a costa del pueblo. Pemex no requiere de la intervención de capital extranjero, necesita una buena administración de los recursos para poder invertir en infraestructura y así tener los medios para poder ser autosuficiente. Con las reformas quieren que la iniciativa privada sea quien explore y explote el petróleo de los pozos mexicanos, dejando a Pemex en total desventaja. Esto no es muy distinto de lo que proponen con CFE, en donde las empresas productivas subsidiarias ahora podrán celebrar contratos con empresas filiales y particulares para llevar a cabo, entre otras cosas, financiamiento, instalación, mantenimiento, gestión, operación y ampliación de infraestructura necesaria para prestar los servicios. Lo que quieren hacer es entregar el control a las empresas privadas y extranjeras para así ir poco a poco aniquilando las empresas gubernamentales. Empresas que, por cierto, no son de ustedes, son del pueblo de México. Las soluciones que plantean con las reformas que están aprobando no son más que un pretexto para que todo lo que México produce y consume sea manejado por el mejor postor, que hará un sobresaliente negocio con el patrimonio nacional y, por supuesto, las utilidades serán destinadas a las iniciativas privadas y extranjeras. Los invito a preguntarles a los mexicanos si están de acuerdo con la entrega del patrimonio nacional. Pregúntenle a los ciudadanos si están de acuerdo en que los extranjeros sean los que tengan el control de la riqueza en nuestro país. Morena lo ha hecho y la respuesta es unánime. El pueblo de México no está de acuerdo con la reforma energética. Y concluyo mi participación citando al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Aunque con una personalidad menor, insignificante, Enrique Peña Nieto está resultando, en cuanto a entrega de bienes del pueblo y de la nación a particulares, sobre todo extranjeros, igual de entreguista que Santana, Porfirio Díaz y Salinas. Es cuanto. Don Juan Francisco Cáceres de la Fuente.
Buenos días a todos. He estado escuchando todas las, o casi todas las expresiones, porque han sido demasiadas en estos días. Y van de un lado a otro, digamos que de manera a veces desordenada o radical, ya no sé cómo llamarlo. Les puedo decir que la expresión de la diputada que trajo la música al menos tocó algunas fibras de sensibilidad y llamó la atención del público, me pareció un buen gesto y a final de cuentas fue su verdad, cierta o no, lo hizo porque creía en eso y yo lo consideré un gran detalle en este debate. Me parece que lo enriqueció. Yo les diría que he visto otras expresiones que tienen una constante de mis amigos de la izquierda. Y tengo muchos amigos en la bancada. Pareciera que todo es la misma constante. Todos los ciudadanos de México se sienten despojados. Y les quiero decir algo. Todos los que estamos aquí representamos a alguien, no solo ustedes. También hay ciudadanos que creen en el PAN, que creen en el PRI, en el Verde y en las otras expresiones políticas. Entonces, eso de que todos los ciudadanos está por verse. Y aquí, como bien dijo quien preside hoy aquí, no debemos haber enemigos, debemos haber contendientes. Y creo que si se están tomando estas decisiones, los que las estamos tomando a favor, lo estamos haciendo con un alto sentido de responsabilidad. No lo estamos haciendo y vamos a tener un costo y lo sabemos. Pero este país necesita esta reforma, aunque a ustedes no les parezca. Y yo no soy ningún ladrón, Y quien diga lo contrario, si alguno de ustedes tiene una prueba, que le enseñe. Entonces, vámonos dejando de insultos y vamos diciéndonos las verdades, pero las verdades con respeto. Gracias, Fernando. Yo lo que les digo es que a pesar de las diferencias tenemos cosas en comunes. Admiro, el día de ayer tuve un debate con la señora Amalia García. Señor diputado, ¿con qué objeto, diputada? ¿Acepta una pregunta? Sí, adelante. Adelante. Lo he escuchado con atención, señor diputado, y desde antier igual se refería con este mismo argumento y es por eso que hoy le hago la pregunta que le he querido hacer desde hace días. Sí, adelante. Usted menciona que están dispuestos a pagar un costo político. ¿Pero qué costo político o a qué se refiere cuando han mencionado una y otra vez que según estas leyes que se están aprobando y que se han propuesto ya desde que iniciamos esta legislatura, las llamadas estructurales, laboral, telecomunicaciones y sobre todo la energética, que van a beneficiar al pueblo de México? Pero usted dice y insiste, así como también en el Senado Gamboa Patrón decía que estaban dispuestos a pagar el costo político. Diputada, por favor. ¿Cuáles son esos costos políticos que ustedes dicen enfrentar si según en su discurso es para el beneficio del pueblo de México? Conteste, diputado, si es tan gentil. Afortunadamente, diputada, este país es un país donde se ha luchado por la democracia y por la diversidad de opiniones. Y yo soy del estado de Tabasco, como es notorio. Entonces, evidentemente, he sido sujeto de linchamientos por estas cosas. No sujeto de linchamiento, de opiniones contrarias. Y ahí está un costo político, pero no personal, porque al final tenemos causas en común. Y las causas en común debe ser que este país le vaya mejor. Según el diagnóstico de lo que está pasando con el sector energético, estamos haciendo lo correcto, más allá de las diferencias ideológicas y políticas. Y se lo digo con respeto,
Eso creo que a lo mejor estoy siendo reincidente en el concepto. Pero lo que sí sé es que... Está contestando, diputada, permítame un segundo. Tenemos un plazo, no tenemos un plazo, pero vamos a llegar al término, vamos a votar, seguramente vamos a tener la mayoría. Pero eso no quiere decir que no vamos a llegar a acuerdos con ustedes en otras cosas. Lo que creo es que se ha abusado hoy de la descalificación y sobre todo se ha abusado de algo que no nos pertenece a nadie, la verdad. Nadie tenemos la verdad, todos tenemos solamente nuestra verdad. Es cuanto, muchas gracias. Diputada Bojorquez ya se bajó. Pero ya se fue. Don Gerardo Hernández Tapia, del PRI, tiene el uso de la voz. Diputada Bojorquez, ¿está en la decisión del diputado aceptar o no? Ya se fue, diputada, le ruego por favor un poco de prudencia. Lo respeto con mucho gusto, pero él también tiene el derecho de no aceptarlo. Don Gerardo Hernández Tapia, del PRI, tiene el uso de la voz. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como imperativo para el Estado la rectoría del desarrollo nacional a fin de garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege nuestra Constitución. Tales objetivos configuran los postulados que todos compartimos, más allá de las ideologías que nos separan, constituyen principios rectores que dirigen a nuestro sistema económico de un modo solidario, posicionando a nuestra Carta Magna por encima de los voluntarismos populistas o de la rapacidad del capital. Es en este ámbito en el que se inscribe la iniciativa de la reforma energética presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, que ahora está siendo discutida y avalada por el Congreso de la Unión. Hablamos de una transformación radical que no solo da un viraje al paradigma energético nacional, sino que construye las instituciones que harán posible llevar a la práctica dichas reformas. El espíritu que rige a las leyes de Pemex y CFE que ahora discutimos es el de un fortalecimiento a partir de la transformación de ambos organismos descentralizados, que cambiarán su naturaleza para convertirse en empresas productivas del Estado. Esta mutación lo que busca es reconocer la naturaleza de ambos entes, para así modificar su relación con el propio gobierno, los particulares y el extranjero. Bajo este nuevo diseño, tanto Pemex como CFE contarán con una estructura empresarial autónoma, flexible y sustentada en las mejores prácticas de gobierno corporativo, que les facilite tomar decisiones, aumentar su capacidad productiva, optimizar la ejecución de sus proyectos y mejorar sus índices de productividad y rentabilidad, tal y como se menciona en la iniciativa presidencial. Lo que ahora estamos por llevar a cabo es una modificación histórica que se fundamenta en las siguientes premisas, las cuales buscan fortalecer a estas entidades indispensables para el desarrollo y el progreso de México. El Estado será propietario y no administrador, como hasta ahora lo ha venido haciendo. El gobierno corporativo se ejercerá conforme a las mejores prácticas internacionales. El desarrollo de las facultades en este rubro será bajo un marco jurídico flexible que se rija con principios de derecho privado y de mínima regulación.
Se implementará un nuevo modelo de auditoría y vigilancia, lo que llevará al fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas. Señoras y señores legisladores, los legisladores del PRI votaremos a favor del presente dictamen por dos razones fundamentales. Primera, porque este respeta y proyecta de forma estricta lo presupuestado en el texto constitucional en materia de energéticos y rectoría económica del Estado. Y segunda, porque más allá de las ataduras ideológicas que sujetan a otros, estamos convencidos de que vamos a sentar las bases de un nuevo paradigma que contribuirá al fortalecimiento de las instituciones nacionales y al mejoramiento de las condiciones de vida de las y los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputado. Pregunte la Secretaría a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido. En votación económica, se consulta a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. En tal virtud tiene el uso de la voz doña Gisela Raquel Mota Ocampo, del Partido de la Revolución Democrática. Gracias, presidente. Con la venia de la Asamblea. Quiero decirles que me llamó mucho la atención el nombre que se le dio al tema que hoy tratamos, fortalecimiento de las empresas del Estado. En realidad debió llamarse desmantelamiento de las empresas del Estado. Las bancadas que han promovido esta contrarreforma, la del PAN, la del PRI, la del Verde y la del PANAL, suponen en sus argumentaciones que la izquierda carece de visión, de competencia en los mercados. Suponen erróneamente que la izquierda no tiene propuesta y que no tiene una visión empresarial. Han sustentado sus argumentaciones diciendo que la izquierda no quiere un Pemex y una CFE más competentes. Derrochan presupuesto en la televisión con campañas que hablan de que una mayor competencia provoca siempre en los mercados una disminución en los precios, y aquí han venido a repetir lo mismo que han dicho en la televisión. Vayamos por partes. Primero, en el caso de Pemex, esta empresa petrolera tiene como principal ventaja competitiva la estructura operativa bien organizada para la extracción del crudo mexicano. El tamaño del negocio de Pemex representa 110,000 millones de dólares al año, de los cuales la exportación del crudo extraído por Pemex representa alrededor de 30,000, por lo que es sin duda su principal negocio. Para operar este segmento del negocio, Pemex Corporativo tiene una subsidiaria a Pemex Exploración y Producción. El segundo negocio más productivo de Pemex es la refinación, destinado en su totalidad a surtir el mercado nacional y que tiene que importar desde hace más de 20 años gasolinas principalmente a Estados Unidos. Les doy un dato interesante. Un barril de petróleo cuesta producirlo en México $7, del que se extraen solo en gasolina el equivalente a $79. Sin considerar el resto de subproductos obtenidos apenas en la refinación, que dan un sobrevalor en la refinación de entre $160 y $200 por barril de petróleo. Pemex, entonces, tiene como principal segmento de su negocio la venta directa del crudo extraído e inexplicablemente tiene como segmento segundo de su negocio la refinación del crudo, aun y cuando es mucho más rentable refinar el petróleo que venderlo crudo. Desde hace más de 20 años han sido cerradas refinerías y las 6 que operan actualmente operan con 40% de su capacidad. Por si fuera poco, en 2013 se redujo un 40% el presupuesto destinado a la inversión en Pemex Refinación. En resumen,
Aún y cuando la lógica más elemental indica que Pemex debiera mejorar su mezcla de productos fortaleciendo la refinación del crudo, la paraestatal tiene como fortaleza principal su infraestructura operativa y el conocimiento generado desde décadas para la exploración y producción de crudo, y como una de sus principales debilidades, por lo mismo, como un área de oportunidad, la refinación del crudo. Inexplicablemente, tanto en la Ley de Hidrocarburos como en este dictamen, a Pemex se le dan todas las facilidades para el segmento en el que es menos competitivo, la refinación y petroquímica básica y petroquímica secundaria, y se le ponen en todas las restricciones en la exploración y en la perforación, como el de solo poder operar a través de subsidiarias y filiales cuando opere de manera directa o de participar minoritariamente cuando lo haga en sociedad. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Nos decimos nacionalistas? ¿Cómo pueden tener el valor de declarar que lo hacen por el bien de México cuando ponen a la principal empresa de este país en situación de desventaja frente a los consorcios extranjeros? Y por si fuera poco, en el objeto social de Pemex, establecido en este dictamen, dice que la empresa podrá participar, eso sí, en vender el valioso conocimiento que tiene en la prospección, exploración y perforación para que con sus competidores les cueste pues menos dinero, y es algo que a Pemex ya le costó, que ya nos costó a todos los mexicanos. Veamos ahora en el caso de la CFE. La Comisión Federal de Electricidad es una de las empresas de la industria eléctrica más consolidadas del mundo. Ha logrado integrar en su cadena de valor todos los procesos de la industria al grado de que hoy en su sistema de control maestro puede poner a funcionar las plantas más poderosas en generación de energía justo cuando la demanda llega a niveles pico y las descansa cuando la demanda decrece, y es cuando entran en operación estas plantas. Este control armonioso y en tiempo real entre la demanda y la producción se convierte entonces en la principal ventaja competitiva, le permite mejorar su mezcla de productos y sus proveedores con un funcionamiento flexible al grado de controlarlo y modificarlo a lo largo de diversas etapas. Ahora, en el dictamen que propone el PRI, el PAN y Nueva Alianza, pretenden que CFE se desincorpore. Concluyo, presidente. No solo esto, la desincorporación puede resultar beneficiosa si se le permite a la empresa que lo hace mantenerse como corporativo, pero en estos dictámenes establece la prohibición expresa de que CFE y sus subsidiarias y filiales compartan y tengan comunicación entre sí. En pocas palabras, la despojan de su principal ventaja competitiva. Concluyo, presidente. Las propuestas entonces del diputado Oribe yo considero que permiten que Pemex y que CFE entren con una ventaja en una apertura posible del sector. Nos vemos entonces, diputados y diputadas, en el 2015 en la consulta popular, y para Pemex y para México la izquierda considera que sí hay de otra. Doña Ida Valencia Ramírez, del MC, tiene el uso de la voz. Hasta por 3 minutos, espero. Gracias, señor presidente. En el discurso que escuché del representante del Verde Ecologista, me quedé pensando en que, sinceramente, deseo por el bien de todos que sus buenos deseos se hagan realidad y que a este país le va a ir bien con tantas reformas que han aprobado. Pero haciendo un cálculo muy frío, yo no veo por dónde. Ese discurso lo dijeron también cuando privatizaron todo lo que ya sabemos que se privatizó. No hay ningún ejemplo en este país de que las privatizaciones que se han hecho hayan tenido buenos resultados. Pagamos la línea telefónica más caro del mundo, pagamos ahora con los impuestos que aprobaron ustedes al pasaje, el pasaje más caro. Todo está subiendo de precio, nada, en nada ha beneficiado todo lo que ustedes demagógicamente vienen aquí a decir. Y luego cuando dicen que nosotros somos una oposición irresponsable y que nada más sabemos venirles a insultar, no es cierto, no venimos a insultarles, simplemente venimos a exponer que no les creemos, por eso es que no los apoyamos en estos dictámenes. Y bueno, estos hombres y mujeres que se sienten Superman y salvadores de mi país,
no tienen tampoco la verdad absoluta, como también nos han acusado a nosotros. Los beneficios no se están viendo por dónde. Y desde el inicio de esta legislatura empezaron las reformas a la Constitución y todo va muy engranado. Las mentes perversas que asesoran a Enrique Peña Nieto comenzaron mostrándole la zanahoria a alguna parte de la oposición. Y esa zanahoria se llamó el Pacto por México. Y ese famoso Pacto por México, con disculpas a mis buenos compañeros de la oposición, no ha dado absolutamente ningún beneficio a este país. Al contrario, permitieron desde el inicio tantos cambios a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Comenzaron por artículos que son realmente la médula espinal de la Constitución. Le pegaron al artículo 3 y hoy tenemos el problema del magisterio. Le pegaron al artículo, a los artículos 25, 27 y 28 y hoy vean dónde estamos. Vieron también, le pegaron también a la Ley General del Trabajo y hoy tenemos jóvenes que no van a tener garantizado un futuro o no van a tener un contrato colectivo de trabajo. Mano barata para aquellos que van a venir a invertir a este país. Eso es el resultado. Si no hubieran firmado ese Pacto por México, estos priistas y panistas ahorita la tuvieran más complicada y hubieran pensado más. Ahora que ya soltaron, ya no les interesan estos votos, ahora sí vienen aquí a quererse lavar la cara. Yo reprocho enormemente a estos diputados que llegaron con el movimiento progresista, que vinieron a ponerse aquí para que estos que están aquí estén celebrando hoy esta joya de la corona que ya está esperando los inversionistas extranjeros y que seguramente ahora sí culminarán su encomienda y ahora sí van a destapar el champán. Ahora sí se los van a dar, porque ya cumplieron. Y si no lo pronuncié bien es porque no lo tomo, por eso. Así es, diputadas. Y bueno, y yo aquí me jacto en decirles, yo soy libre de pensamiento, yo soy libre de opinión, soy libre en mi decisión. Por eso me paro ante ustedes, por eso levanto la cara. Por eso le hablo al pueblo de México, porque en sus manos está la decisión de hacer que este país cambie algún día. Esta legislatura ya no tiene remedio. Yo no soy títere de nadie, no tengo titiretero, no soy esclava tampoco del sistema. Por eso, señoras y señores, me siento muy feliz, me siento muy orgullosa de ser lo que soy. Muchas gracias. Doña Claudia Elena Águila Torres, del PRD. Con permiso de la presidencia. Antes me atrevo a hacer un atento exhorto a la presidencia. Hubo una expresión fuera de lugar del presidente Arroyo después de que una legisladora ejerciera libre expresión en esta tribuna con música. Y no es correcto que quien dirige la máxima tribuna de la nación haga mofa y provoque al Congreso con comentarios sarcásticos, porque la obligación del presidente es salvaguardar y respetar los derechos de los diputados. Dicho lo anterior, compañeras y compañeros legisladores, es menester expresar de frente a la nación y de cara a nuestros electores, de cara a nuestros distritos y comunidades, las razones de nuestra firme oposición a este conjunto de reformas. Una reforma que presume de insertar a nuestro país en la modernidad, pero que en realidad, mientras estén vigentes, de acá la consulta, por supuesto, nos someterán a una sofisticada forma de neocolonialismo. Una reforma que presume sentar las bases para garantizar la soberanía y sustentabilidad energética, pero que en realidad, mientras estén vigentes, nos insertarán en un modelo de expropiación de las reservas petroleras y depredación de nuestros recursos naturales.
Una reforma que presume estar orientada a propiciar el desarrollo y elevar la calidad de vida de los mexicanos, pero que en realidad, y queremos insistir, mientras estén vigentes, propician formas abiertas y encubiertas de despojo, hipotecando el futuro de millones de mexicanos. Despojo abierto de una parte significativa de la renta petrolera, despojo abierto del agua y los recursos naturales por envenenamiento y contaminación, despojo encubierto de los recursos, la propiedad y el territorio por causa de utilidad pública, despojo encubierto bajo el terrible eufemismo de ocupación temporal. Llama la atención es este delicado tema que ni siquiera por pudor o por simulación las centrales corporativistas que dicen defender los intereses del campo metieron las manos para defenderse. Allí tenemos a la Confederación Nacional Campesina. No engañen a los campesinos, las actividades productivas del medio rural no pueden convivir con las actividades extractivas, mucho menos con la extracción del gas shale. La figura de la ocupación temporal, además de evitarle al gobierno engorrosos trámites y negociaciones para establecer indemnizaciones, le endosará a los legítimos dueños de la tierra la responsabilidad de remediar el sitio que seguramente terminarán contaminando. Esta es justo la experiencia vivida en Nigeria. Ni modelo brasileño ni modelo nigeriano. El modelo a replicar en la forma energética es justo el modelo nigeriano. Y allí están los resultados en términos de calidad de vida de los nigerianos. Y allí están los resultados en términos del desarrollo socioeconómico de la mayoría de los pobladores de ese país. Y allí están los obscenos actos de corrupción de la oligarquía política y empresarial de aquel país africano. ¿Nigeria será nuestro espejo? Pero no será por mucho tiempo, si bien los defensores de estos cambios son ahora una mayoría parlamentaria convertida en cofradía, no son ni representan una mayoría de voluntades. La consulta popular del 2015 lo demostrará. Allí nos vemos. Es cuanto. Gracias, diputada. Don Germán Pacheco Díaz, del Partido de Acción Nacional. Con su venia, señor presidente, compañeros, compañeras diputadas y compañeros diputados, abrir el mercado energético en nuestro país es una decisión responsable y benéfica para las mexicanas y mexicanos. Por eso, el Partido Acción Nacional, en esta iniciativa del Ejecutivo, fuimos responsables, por eso modificamos más de 800 artículos y este es uno de ellos. Los diputados del Partido Acción Nacional queremos unas empresas competitivas, queremos un Pemex fuerte, queremos un CFE fuerte. Por eso queremos que gozara de una autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente ley. Y también lo dotamos con el que contará con unos comités de auditoría, recursos humanos, remuneración, estrategia e inversión, adquisiciones, arrendamiento, obras y servicios. He escuchado gran parte de mis compañeros y yo creo que todos queremos el bien común para México. Lo quieren los compañeros de la izquierda, los compañeros del PRI y desde luego mi bancada porque ha sido responsable en esta reforma energética. Pero fíjense que lo más importante al estar escuchando varios compañeros y lo que decía el compañero Arroyo y lo que decía el compañero Juan Cáceres, me puse ahorita en mi curul y decía que esta oportunidad que nos dio los ciudadanos, el ser diputado federal, quiero poner mi granito de arena
para tener un mejor país. Quiero que los mexicanos, cuando vayan al extranjero… Permítame un segundo, diputado. Doña Claudia Bojorquez, ¿con qué objeto? Sonido, por favor, en la curul de doña Claudia Bojorquez. Diputado, para ver si el proponente hoy nos puede recibir o aceptar una pregunta. ¿Acepta una pregunta, diputado? Diputada, ya lo escuchamos mucho en la comisión durante una semana y aquí también. Yo creo que por respeto a todos los compañeros, les permito que me sigan, siga seguir, por favor. Continúe. Les mencionaba, para terminar, poner mi granito de arena como diputado, y creo que cuando los mexicanos estamos en el extranjero, queremos que los mexicanos hablen bien de México. Pero lo más importante, yo quiero dejarle a mis hijos, a mis nietos, un mejor México. Y no tardar más tiempo y ponerle un freno a México. Quiero que mis hijos y mis nietos sí se sientan orgullosos de un mejor México. Es todo, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Doña Loreta Ortiz Half, tiene usted el uso de la voz. Con la venia de la presidencia. Aquellos que con el presente dictamen pretenden cambiar la naturaleza de Pemex por una empresa moderna, mercantil, pensando que es la mejor opción, creo que se han equivocado. Voy a recordar un tema que se conoce con el nombre de inmunidad soberana del Estado. Por la importancia del tema y su vinculación con el proyecto de la ley, el concepto de inmunidad jurisdiccional del Estado, el cual puede definirse como el atributo de un Estado soberano que impide que otros Estados ejerzan jurisdicción sobre los actos que realicen ejercicio de su potestad soberana, o bien sobre los bienes de los cuales es titular o utilicen el ejercicio de dicha potestad soberana. Tradicionalmente, la inmunidad se reconocía de manera absoluta. En la actualidad, se concede en forma restrictiva, es decir, estableciendo límites a su reconocimiento. Dentro de los límites que se establecen está precisamente que se reconoce para los actos imperi, es decir, aquellos actos que realiza el Estado en ejercicio de su potestad soberana y no pueden ser realizados por particulares o derivar de una actividad de carácter comercial mercantil. Los actos gestioni son los que realiza el Estado en una actividad comercial como cualquier particular y en ellos no se goza de inmunidad soberana, por lo tanto puede ser sometido a la jurisdicción de tribunales extranjeros. Con las reformas que se están llevando a cabo, los actos precisamente que realizaba antes Pemex con la legislación todavía vigente, pues se consideraban al no realizarlos los particulares como actos que gozaban del beneficio de la inmunidad soberana del Estado, es decir, no podían ser sujetos a la jurisdicción de otro Estado. En cambio ahora, con su flamante Pemex, empresa mercantil, que va a realizar actos gestión y como igual las empresas privadas, se van a considerar actos sujetos a la legislación del derecho común de cualquier Estado y sometido a tribunales extranjeros. Como muestra de un botón está el conocido el caso Stock de derramamiento precisamente frente a las Islas del Padre, en la cual los tribunales de Los Ángeles, California, demandaron al Estado mexicano y ahí se argumentó que México gozaba de esta soberanía del Estado y sus bienes no pudieron ser ejecutados. Si hoy se diera, más bien, no hoy, mañana, ya que se reforme esta legislación y se aprueben estas flamantes reformas, entonces tendríamos la situación
que sí podría ser demandado ante los tribunales de Los Ángeles, California. Los mexicanos tenemos mucho que agradecerles. Gracias a ustedes vamos a estar sometidos a los tribunales internacionales. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias, presidente. doña Loreta. La diputada doña Francisca Corrales Corrales tiene el uso de la voz, Paquis. Hasta por 3 minutos. Ándale. Buenos días, amigas, amigos. Con la venia de la presidencia, la situación energética del país dista mucho de ser la idónea para propiciar el desarrollo de México. Sabemos que la producción de petróleo y nuestras reservas han venido decreciendo de una manera muy preocupante. En 2004 se alcanzó un máximo histórico de producción de crudo de 3.4 millones de barriles diarios, mientras que en 2010 solo fue posible extraer 2.6, lo que indica que vamos a la baja y lo que queremos es incrementar nuestra producción. Dicha situación llevó al gobierno federal a considerar la posibilidad de dar un reimpulso al sector de los energéticos. Era necesario analizar y reproducir las experiencias exitosas de otras naciones, pero también era necesario aprovechar las capacidades de nuestra industria y sobre todo la experiencia, pasión y entrega de los trabajadores de Pemex y de CFE. La disyuntiva ante la que se encontraba el gobierno del presidente Peña Nieto era muy sencilla: o se mantenían las cosas así en el estado en el que estaban, o se arriesgaba a innovar en este rubro tan importante. La primera de las opciones hubiera evitado el debate político al que ahora nos encontramos. Haber obrado en este sentido habría sido muy cómodo, pero también irresponsable, pues habríamos vulnerado la soberanía energética nacional. Se actuó con visión de Estado y con miras al futuro. Se sacrificó la coyuntura para pensar en las nuevas generaciones. Se enfrentaron los riesgos y es por ello que reconocemos y justipreciamos la audacia del presidente de la República, quien recurrió a las instancias que nos ofrece la democracia representativa y construyó un amplio consenso en el Congreso de la Unión, la cual está rindiendo frutos que se traducen en la aprobación de los dictámenes que ahora estamos votando. Es cierto, sí, como se ha dicho aquí hasta la saciedad, que la historia nos va a juzgar y estamos ciertos de que tal valoración será positiva, pues no rehuimos a nuestra obligación de gobernar para todos, a ejercer el poder para transformar al país. El dictamen que ahora estamos sometiendo a votación viene a fortalecer a dos de las más importantes entidades del Estado mexicano, Pemex y CFE, adecuándolas a los tiempos actuales, ubicándolas como empresas y no como entidades burocráticas, sujetándolas a controles internos y externos que buscan evitar la corrupción y favorecen la transparencia, constriñéndolas a publicitar su información, le ruego me disculpe la conforme a las leyes Doña del Claudia mercado de Bojorquez, valores. ¿con qué objeto? Pues reconociendo que las mujeres tenemos más valor y somos más congruentes. No acepta ninguna pregunta, diputada. Espérese, por favor. Las adecuaciones actuales buscan establecer controles legislativos en lo relativo al nombramiento de algunos de sus cuerpos directivos, cuidando con ello la solvencia moral y profesional de los cuerpos directivos de Pemex y CFE. Gracias a las normas que ahora se están sujetas a nuestra consideración,
el Ejecutivo Federal estará impedido para emitir disposiciones de carácter administrativo o secundario que busquen mermar el régimen especial que requieren las empresas para funcionar y desarrollar sus actividades con verdadera autonomía. Como bien se dice en el dictamen en comento, habrá mecanismos de pesos y contrapesos entre las dependencias responsables del diseño, licitación, administración técnica y fiscal, ya termino, presidente, de los contratos y asignaciones, procedimientos de contratación a través de licitaciones. No se contemplan asignaciones directas. Todas las rondas licitatorias de los contratos